Muy buenas, estimados, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar sobre agentes de inteligencia artificial conectados a PDFs. A ver qué quito por aquí. Y lo vamos a hacer como si fuera un asistente legal. Antes que nada, recordaros que vamos a empezar una serie de eventos. Creo que se me escucha bien. Si no me comentáis me hacéis comentarios ahí que me dé cuenta. Y lo que os decía, vamos a hacer una serie de eventos cada semana, en inglés y otro en español, y lo vamos a enfocar a construir aplicaciones de datos en tiempo real, aplicando esto del vibe coding, que es trabajar con la inteligencia artificial para que hagamos los desarrollos más rápido. Y vais a ver cómo cruzando el conocimiento experto de la programación con la inteligencia artificial, pues al final puedes construir aplicaciones de una forma muy rápida. En este enlace vamos a ir dejando todos los capítulos que vayamos grabando. Si queréis recibir notificaciones cuando publique los próximos directos, podéis dejar aquí el email. También aquí en Streams podéis ver todos los que ya hemos grabado. En su día hicimos un programa de historias con datos, donde habíamos trabajado con datos del sector energético sobre todo, con ficheros i90, optimización de baterías, y los tenéis aquí a disposición. Si le dais, por ejemplo, a ver todos, tenéis todos aquí enumerados, clicáis en uno y podéis verlo a través de la página web en YouTube. Al final es la misma dinámica de siempre, programamos en directo, casos prácticos para que tú aprendas cómo trabajar con ellos. Otra cosa que deciros, ya estoy trabajando con empresas, entre a lo mejor 1000 empleados, de 100 también, hasta 5000 incluso, y estamos ofreciendo servicios de consultoría, también de formación, así que si queréis hacer una llamada de descubrimiento, a ver cómo podemos colaborar en cualquier proyecto, podéis iros a la aplicación de datons.com, la página web, y aquí podéis agendar una llamada conmigo, que podéis ver qué es lo que vamos a hacer en la llamada, y tenéis mi disponibilidad en estos enlaces de Zoom. Así que nada, o sea, sin compromiso alguno, hacemos una llamada, nos conocemos y a intercambiar experiencias. Luego, vamos ya con el directo. Aquí podéis ver también qué es lo que hacemos, ejemplos y demás. Vamos dejando aquí y nos ponemos con el directo. Que os ponga en situación. Bueno, voy a cargar esto. Dame un segundo que no sé por qué, pero no se está renderizando aquí la presentación. Fallos del directo. Pero bueno, al final aquí con el chat, veis ahora mismo que le pongo aquí el localhost, que es lo que debería estar funcionando, pero no está. Pero bueno, con el chat incluso puedo rápidamente aquí a ver cómo solucionarlo. En teoría hace que esto recargue.
No va a cargar esto ahora. A ver. Bueno, aquí lo vamos a ir viendo también durante el directo, por ejemplo, que aparecerán errores. Al final todo esto es igual cuando haces bytecoding. Una de las mejores cosas que podemos hacer es que cuando salen los errores, saber cómo te los dice el ordenador y referenciarlos al propio chat. Y aquí en teoría ya, cuando los referenciamos, dice aquí que era un problema de caché, que lo ha solucionado y que ahora reinicia el servidor, que es lo que hago aquí. Ejecuto de nuevo y ahora sí que debería demostrarse correctamente. Que bueno, esto sigue igual. Bueno, si no lo hago con el que tengo aquí y ya está. Aunque vais a ver las dos presentaciones a la vez, lo que viene y lo que está. Fijaros en el que está a la derecha, que es el que está más grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir un chat que le vamos a preguntar, oye, ¿cómo se calcula el precio de la banda secundaria? Y a través de un sistema de documentación que vamos a estructurar en una base de datos, va a buscar la referencia concreta y nos va a decir, pues según el artículo tal, de tal fecha, aquí lo referencia y nos va a hacer la explicación. Para ello, necesitamos saber en el contexto esto por qué es relevante. Si os fijáis de otros streamings que hice hace unas semanas, meses diría yo, trabajamos con cuál es el detalle de la programación de una unidad, es decir, imaginaros una planta de generación fotovoltaica o los molinos de vientos que se ven en los paisajes. Cuando tú dices si ese molino de viento va a turbinar porque hay viento y lo vas a inyectar en la red, lo tienes que comprometer en un programa de red eléctrica que se hacen en varios tramos. Por ejemplo, tenemos el programa viable, que es el primero que veis aquí, y aquí dice, por ejemplo, que son menos 203 megavatios que no puede comprometer, quizás aquí es porque habría algo de curtailment, y después en el siguiente lo recupera. Y en el resto de programas estáis viendo cómo nos va dando información de los diferentes compromisos de energía que está haciendo porque ya vas conociendo mejor la previsión meteorológica, si va a haber viento o no. El primer programa se hace la proposición a las 2 de la tarde del día anterior y conforme avanza el tiempo podemos ir asegurando energía ya conforme tenemos una previsión meteorológica más factible. Entonces, ¿cómo hacemos estos cálculos concretos? ¿Cuál es el orden de los programas y demás? Si nos venimos a OMIE, podemos observar que no solamente hay un precio, sino que hay varios. A ver cuando cargue la página. Aquí tenemos el precio medio, que sería el spot. Después tenemos sesiones del mercado intradiario, que aquí, por ejemplo, tenemos para España y Portugal. Luego tenemos mercados continuos, interconexiones y demás. O sea, hay muchos mercados
que se trabajan para proponer la energía del día siguiente. Si yo ahora me voy también a la información de red eléctrica, aquí podemos observar que hay varias componentes. Si nos venimos a ver, precio, componentes. Aquí veis que hay varios programas: restricciones técnicas, diario base de funcionamiento, banda secundaria, restricciones técnicas, etc. Entonces, son varios programas, y para llegar a trabajar el documento que tenéis aquí con la gráfica, necesitamos saber en qué orden se dan los programas y cómo se calculan, que al final toda esta información nos viene dada del BOE. Y para calcular eso necesitamos saber dónde están esos ficheros de los i90, qué corresponden a cada programa, conocer la fuente del precio, si viene de OMIE o si viene de SIOS, y aplicar las fórmulas según el BOE. El problema que hemos tenido, pues teníamos que configurar la legislación según el BOE, de qué fórmula se calcula para los precios de banda secundaria, por ejemplo, y también que lleva bastante tiempo mientras que revisas el BOE y estás ahí en la documentación. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, en base a todo el código de la energía eléctrica que hay en el BOE, que contiene toda la documentación oficial, vamos a crear una herramienta de chat que se pueda conectar a toda esta información de manera específica para hacerle preguntas y que configure ese archivo de cálculos. Si nos venimos al ejemplo que vamos a utilizar, tenemos aquí el mapeo primero, el mapeo de programas a las fuentes. Por ejemplo, el programa diario base de funcionamiento pues viene de los i90 en tal hoja de los i90, y la banda secundaria viene aquí en otra hoja. Para llegar a configurar toda esa información, también necesito saber cuáles son las reglas de redespacho, qué información concreta hay dentro de los i90, y aquí podemos observar ese fichero YAML que nos ayudará a configurar el propio chat metiéndose en la documentación del BOE, y nos dirá, por ejemplo, pues fases, signos de subir o bajar, y cómo se aplican las fórmulas para la facturación final de las unidades de programación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a montar una ETL que extraiga toda la documentación de los PDF y nos la convierta a un Markdown primero, para que sea más fácil de interpretar según los encabezados cada una de las secciones que están en la documentación oficial que tenemos aquí en el BOE. Después de ello, lo que vamos a hacer es crear una base de datos que estructure todos los documentos por secciones o por encabezados. Luego lo determinaremos, que se llama ChromaDB. Es una base de datos vectorial que funciona muy bien para almacenar documentos de texto. Si lo queréis ver, aquí lo tenéis, que incluso tienen aquí un negocio, tienen código abierto y también tienen un negocio aparte, que es si tú quieres almacenar tu base de datos y la gestionen ellos en internet, pues también puedes hacerlo para facilitarlo. Pero si sabes de programación, que es lo que vamos a hacer hoy, pues la podemos desplegar nosotros mismos. Bien, vamos con lo siguiente, que será, después de haber estructurado la base de datos con los documentos, crearemos una API en Python para que podamos consultar a la información en el documento, interactuar con la base de datos a través de la gente. Y finalmente os haré una demo sobre cómo el propio agente puede trabajar con estos documentos tal y como vimos al principio. Vamos a trabajar con Python, ChromaDB, como ya os he dicho, y para la extracción PyMu-PDF, que es una librería de Python para extraer documentación de los PDFs. Así que nada, empezamos con la programación y
cualquier duda que tengáis, me la hacéis llegar en los comentarios y la vamos atendiendo. Al final, en el streaming, pues van a haber muchos errores, podéis interactuar, de hacerme preguntas, oye, ¿por qué has elegido esta solución y no esta otra? ¿O por qué esta otra manera de programar? Me la comentáis y os voy diciendo. Al final también será una manera de enseñaros a trabajar esto del vibe coding, preguntándole al chat cuando no sabes de algo, cómo le preguntas y cómo hacer que el propio chat te cree las carpetas, ficheros de código de una manera estructurada que puedas escalar y mantener con facilidad. Así que vamos con ello. Primero aquí yo trabajo siempre con la terminal. Creo que está bien. Y aquí la tenemos, sí, lo veis bien. Entonces, aquí en la terminal, para los que no sepáis, pues bueno, hay una serie de comandos que puedes aplicar. Si yo le pregunto pwd, significa el directorio donde estoy ahora mismo, que es este de aquí en mi ordenador, y cuando yo abra Cloud Codes, que es al final una herramienta para conectarse a todos los documentos que hay en esa carpeta, que si yo le doy a la L, pues me va a decir aquí que tengo una carpeta de data y de src. Entonces yo le voy a decir Cloud, suelo utilizar el Dangerously Skip Permission para que no me esté preguntando todo el rato, oye, ¿deseas aplicar este comando? ¿Deseas no aplicarlo? Entonces yo voy del tirón, más o menos sé cómo, o sea, más o menos sé no. Tengo ya mucha experiencia acumulada de cómo trabajar con Cloud y sé que no me va a hacer nada raro que me elimine o me quite proyectos. Así que lo introduzco aquí. También puedo incluso pulsando el Shift Tab que no esté, y entonces aquí ya me preguntaría. Y ya aquí le voy a decir cómo trabajar con los documentos. Entonces le voy a explicar el problema, le voy a decir, me voy a ir primero a la documentación oficial, que es lo que tengo que descargar, y aquí tengo el enlace del PDF, que lo voy a copiar. Dame un segundo que me ponga aquí en el móvil el chat, por si tenéis alguna pregunta. Perfecto, todo ok. Vale, pues vamos con el PDF. Si clico aquí creo que me lo descarga también. Si abro el documento, pues lo tenemos aquí. Y nos dice, el código de la energía eléctrica son, vamos a ver cuántas páginas. Tiene 2.700 páginas, porque aquí vienen como todas las legislaciones que hay en respecto a la energía. Y aquí viene legislación estatal. Claro, al final, cada año pues publican cosas nuevas y aquí se recogen todos esos documentos oficiales. Es lo que yo interpreto. Si me equivoco, que haya algún experto por aquí, que me lo comente. Y aquí viene el índice sistemático, que tenemos Constitución Española, Ley de 27 de noviembre, sector eléctrico. Aquí ya tenemos algo más concreto. Voy a buscar alguna palabra técnica, por ejemplo, banda secundaria. A ver si tenemos por aquí algo. Que claro, incluso yo creo que el documento no, o sea, el propio lector que tenemos aquí ni siquiera interpreta bien la documentación. Que esto puede ser un problema. Y aquí apretado. Voy a poner aquí banda. Vale, aquí ya puedo ver algo. Regulación. Perfecto. Ok, pues ahora, ¿cómo construimos para descargar el documento? Si yo le digo aquí ahora, necesito descargar este documento y ponerlo en data,
referencias y lo pegamos aquí. El propio chat incluso puede hacerlo por ti y ya lo pone en la carpeta. Y aquí, con este comando, que lo ejecuta desde la terminal, le está diciendo que lo ponga el contenido de la URL en la carpeta de data referencias. Y ya aquí lo ha descargado. Pero claro, aquí hay un problema, porque cuando trabajamos con el chat desde un sitio que no es un editor de código, pues no puedo navegar a ver si en la estructura de carpeta se ha descargado el documento o no. Entonces yo aquí me voy a salir, le doy a Control C un par de veces, ahora Control L para limpiar esto, y yo suelo trabajar con el editor de código NeoBeam, que va bastante rápido y aquí ya me permite pues meterme dentro y ver las carpetas que vienen aquí. Aquí incluso lo tenía dos veces. Voy a quitarlo aquí. Y aquí tendría, ya la lía. Voy a decir que lo descargue de nuevo. Ahora aquí, a ver, yo suelo trabajar en este editor de código con muchos atajos. No os recomiendo como que tratéis de emular lo que yo hago porque lo voy a hacer para que sea muy rápido. Si estáis interesados en que os haga algún tutorial de cómo trabajar con LazyBeam, con NeoBeam para trabajar con estos atajos de una manera más rápida, pues me lo comentáis y probablemente lo saque. Entonces, fijaros más en la manera de pensar, cómo voy interactuando con el chat y demás. Entonces, yo aquí en el espacio tengo el menú de todas las cosas que puedo hacer con NeoBeam. En el menú A tengo aquí todos los comandos para trabajar con Cloud Codes y concretamente el que yo quiero es continuar con Cloud Codes sin permisos. Entonces yo aquí le digo a pulsar la C y con ese atajo me voy directo a que me abra aquí el documento. Y ya puedo interactuar al mismo tiempo que puedo ver en la parte lateral los documentos con los que estoy trabajando. Entonces, le voy a decir que me lo descargue de nuevo. Descárgalo de nuevo en... Y esto es algo importante cuando trabajas con el chat, que si tú quieres referenciarlo, lo ideal es que directamente desde la carpeta se lo digas. Entonces yo ahora le doy a la tecla S y tengo atajos montados para que me lo traiga aquí. Se lo mando y ya lo tiene en cuenta. Y justamente aquí lo tenemos. Vale. Ahora, lo que voy a hacer es extraer la información del documento y tenerla en un formato legible para el propio, la propia base de datos. Lo vamos a hacer a Markdown. Entonces le voy a preguntar aquí directamente al chat que quiero montar un sistema de consultas al documento. Para que, claro, si se lo referencia aquí lo va a leer, pero como es tan grande el archivo no quiero que lo lea. Al documento PDF, pero necesitaría montar una base de datos para documentos y y creo que también extraer a Markdown. ¿Por qué le digo creo? Para mantener el sistema de encabezados. Le digo creo porque muchas veces cuando nos enfrentamos a un problema nuevo, necesitamos que el propio chat nos dé soluciones más novedosas que a lo mejor entiende de trabajar con otro tipo de documentos legales u otros casos prácticos que hay mejores opciones. Y otra de las cosas que yo hago es en el propio chat tengo una instrucción que yo le digo que se llama un tipo de output style. Y aquí en el output style, si vas en por defecto, pues siempre te completa las tareas que tú le pides. Y esto es muy peligroso porque cuando yo quiero que el chat me proponga
y no ejecute el código directamente, me lo va a hacer, porque está en este modo de default. Entonces yo lo que quiero es que esté en modo Scalable Proposal, que es una instrucción que yo le he dicho de cuando yo te diga algo de propon, etcétera, no edites nada del fichero. Hazme varias propuestas y yo elijo la mejor. Que aquí es donde entra en materia la parte del experto técnico que sabe cómo consultar la información y qué tipo de soluciones quieres, si más robustas o si algo rápido, etcétera. Se lo digo y a ver qué propone. Aquí me dice, está resumiendo aquí qué es lo que quiero. Quiero un sistema de PDFs, un sistema de consultas y ahora me va a proporcionar una solución escalable. Vale, a ver esta propuesta. Aquí me dice, preservando la estructura jerárquica de encabezados para respuestas contextualizadas, porque claro, cuando le vayamos a preguntar al chat, y aquí vais a ver, por ejemplo, en el documento, que hay muchísimos encabezados, varias secciones, y dentro de cada una tenemos subsecciones, pues a lo mejor primero el chat está más cómodo preguntando en dame todas las secciones posibles y ya voy yo eligiendo en cuál me meto. Sobre todo en este documento que contiene todas las legislaciones de varios días diferentes del sector energético. Vamos, por eso en este caso creo que es mejor hacer la estructura de encabezados. Y aquí me dice el estado actual, aquí me propone esa solución. Y claro, aquí ya empiezan los fallos. ¿Por qué? Porque me está proponiendo SQLite, que es una base de datos muy básica, o sea, la más básica que hay. Y aquí no podríamos trabajar con el sistema de ChromaDB, que quizás sería lo más interesante porque hace búsquedas vectoriales en base a la similitud de las palabras. Y esto hace que te ahorres consultas y consultas. Y esto ya es algo que aquí en el chat debería de decirle. Le digo yo, oye, pero SQLite es una solución muy básica. No deberíamos trabajar con algo tipo ChromaDB que puede encontrar por similitud. Vamos a seguir con el documento. Aquí el PDF Extractor, que convierte el PDF a Markdown, si lo veo bien. El Chunker, que es dividir en segmentos preservando contexto de la sección, bien también. Y el resto creo que lo veo bien. Claro, aquí me propone el FTS5, una búsqueda rápida sin Machine Learning y embeddings. Que a ver, para los que no sepáis, los embeddings, voy a poner por aquí. Los embeddings son una manera de transformar palabras a números, a vectores, y situarlos en el espacio. De tal manera que, pues, por antítesis, por ejemplo, aquí, hombre-mujer, pues los pone en ambos extremos, porque lo otro es totalmente lo contrario. Igual que si pones, por ejemplo, malo-bueno, etcétera. Aquí tenemos varios ejemplos, pero vamos,
al final es una manera de estructurar palabras en el espacio a través de números para que la búsqueda sea mucho más rápida, aunque no pongan la palabra en específico y nos haga una búsqueda por similitudes. Y claro, aquí nos está diciendo que para evitar en los embeddings, pues que apliquemos esta solución. Pero ya hemos visto que de momento no, que queremos algo más robusto y que sea con el croma DB. Entonces se lo decimos y de momento no va a proceder con el plan porque lo hemos parado en seco ahí. Claro, aquí dice, si nosotros le preguntamos requisitos para instalaciones de autoconsumo, pues nos va a decir que nos encuentra varios títulos y en este caso va a elegir el primero porque es el que tiene mayor similitud. Y así es como, aunque no hayas puesto específicamente requisitos aquí, pues por el resto del contexto, instalaciones de autoconsumo, que aquí lo menciona, y aquí también, o instalación, ya lo puede asociar, aunque no sea específicamente esa palabra lo que has buscado. Vale, pues de momento creo que lo veo bien. Me va a dar aquí la referencia, me lo va a estructurar en el Markdown y luego después me lo va a hacer en ChromaDB. Pero claro, lo que yo quiero también es, para asegurarme de que la extracción se hace bien y que puedo navegar sobre los archivos, que no me cree un documento enorme de millones de líneas en un Markdown, porque si no, luego cuando ya haga las comprobaciones, si abre un documento que es muy largo, pues los sistemas incluso petan. Entonces le voy a decir aquí que me gustaría mm, exportar varios documentos de Markdown según las secciones que tenemos aquí, que pueden ser las secciones de encabezado de segundo nivel, ¿no? Que tenemos aquí Constitución Española, Ley del Sector Eléctrico, etcétera. Y vamos así segmentando. Entonces nos venimos aquí al documento, le vamos a decir, me gustaría exportar según las H2 del documento PDF. Y otra de las cosas, antes de empezar con la implementación, sería que el propio chat investigue el documento, porque todavía no lo ha visto. Entonces le voy a decir aquí, lee el documento y comprueba cómo son los encabezados para mejorar la propuesta. Y lo que voy a hacer aquí es, en lugar de estar todo el rato repitiendo la misma propuesta, que esto es bastante incómodo para el chat, lo voy a poner en modo planificación. Y este modo planificación va a crear un fichero físico, o sea, un fichero en ordenador, donde registra el plan y lo va actualizando según las nuevas modificaciones que nosotros le comentamos. Claro, esto es lo que comenta primero de que va a leer y tiene un tamaño de más de 20 megas, imposible. Entonces aquí dice que va a leer solamente la estructura o el índice para analizar los contenidos. Y claro, aquí ya empieza con código de Python, pero lo voy a parar en seco porque cuando pone el código de Python aquí directamente para ejecutar desde la terminal, suele equivocarse mucho y está todo el rato como construyendo el texto del mismo código. Entonces aquí es muy buena práctica decirle cada vez que trabajes con código de Python, escríbelo en un fichero en carpeta, vamos a poner random, vamos a poner scripts. Y le digo, añádelo a la memoria Claude MD, que es hecha al final para que si mañana vuelvo al proyecto en una nueva conversación, pues que no tenga que volver a repetírselo. Y ahora lo que va a hacer es crear un documento ahí que sea de Claude MD con esas instrucciones.
y aquí me lo ha puesto. Está diciendo, siempre que escribas un código de Python, lo pones en scripts. Olvídate de utilizar aquí ejecutar Python con comando C. Y ya está. Truquitos. Vale. Ahora aquí ya que ha leído el documento, fijaros aquí cómo lo ha hecho. Primero ha escrito el archivo en la carpeta de scripts. Vamos a abrirlo y aquí lo tenemos. Vemos aquí el fichero de PDF, el código que ha utilizado, que en este caso ha sido fits de PyMap PDF. Y primero lo que ha hecho es leer la tabla de contenidos para ver aquí cómo se estructura el tema. Y me está proponiendo una estructura en base a todo lo que ha leído, que ya aquí veis cómo lo estructura bien, que dice pues sumario, índice sistemático, cada uno de los segmentos de encabezado que habíamos visto, de capítulo tercero, título séptimo, que supongo son los que aparecen aquí. A ver qué pone. Constitución española parcial. Parcial. La que tenemos aquí, ¿no? Y aquí ya empieza con títulos, capítulo tercero, vale. Claro, aquí me está pidiendo que cómo quiero el documento. Si quiero un archivo de Markdown por cada L1, que son documentos leyes, o si prefiero otra granularidad. Y aquí me está diciendo, pues, cómo estructurar los Markdowns. Voy a preguntar de momento, a ver. Porque muchas veces, o sea, tú puedes tener una idea sobre cómo hacer el sistema, pero a lo mejor el chat lo sabe mejor que tú. Entonces, en estos momentos son los típicos de pregúntale al chat a ver qué es lo que recomienda y pros y contras. Le voy a decir, ¿qué me recomendarías tú en base a lo que has visto del documento? Pues, y una cosa, ya estoy entrando en full promoción de casi todo. Voy a utilizar aquí el Whisper Flow, que es como una herramienta que si yo le digo algo, lo va a escribir. Entonces le voy a decir aquí, eh, quiero que me digas, espérate, me queda en blanco, le iba a decir, ¿qué me recomendarías tú para utilizar en este tipo de problema, dado todo lo que tú sabes? Paro, me lo pone ahí, lo escribo y a volar. O sea, ya es como pestañeas y el ordenador ya se mueve automáticamente. La locura. Y aquí me está diciendo L1 que vaya con ficheros. Claro, si hacemos L2 quizás sea muy granular, pues va a crear muchos ficheros pequeños. Y cuando hagamos la query, podemos decirle dónde queremos hacerla. Que esto era lo que yo decía también de cómo mirar primero en el índice y estructurarlo. Pero bueno, también os digo, muchas veces aquí no es tanto de mm, anticipar los problemas, sino una vez que tienes una solución, ve con ella, que como esto es código y está bien estructurado, luego puedes hacer una modificación y el sistema puede trabajar igual de bien. Entonces le voy a decir aquí que sí y avanti tutti. Y aquí lo que ha hecho el chat es
en base a todo el contexto de la conversación, de todo lo que ya le he dicho, ha creado una serie de tareas aquí, que veis, primero crea el script de extracción, luego me haces la ejecución, verificas la calidad y luego creas otro script que lo indexe y lo ponga en ChromaDB, que es la base de datos para que haga las búsquedas según similitud y semánticas. Claro, aquí ya vemos que ya lo ha hecho, que ha exportado los documentos en Data Markdown y vamos a ver aquí Data Markdown, tenemos toda la información. Entonces, si clico en cualquiera, aquí puedo ver toda la documentación que se ha escrito del PDF. Claro, aquí todavía veo yo demasiado poco en algunos. No, quizás que la calidad no es tan... Pero bueno, está bien. No nos vamos a poner de momento perfeccionistas. Aquí han sido 2048 líneas. Vale. Vale. Aquí ya está empezando a crear el script de indexación en Chroma, pero vamos a pararlo aquí porque no me está gustando que, por ejemplo, el documento pues no tenga, no lo estructure bien. Aquí, por ejemplo, me gustaría tener, como es un documento Markdown, que tuviera a lo mejor algunos encabezados, que esté algo más estructurado. Entonces se lo voy a comentar y aquí le vamos a decir, ahora mismo veo que los documentos están demasiado brutos. Es decir, no hay estructura de encabezados, de Markdown, que quizás sea relevante para luego hacer la ingestión en la base de datos de ChromaDB. Y también las líneas no están siendo juntas, sino que las estás haciendo un grab, que es no comenzar con el título. O sea, no comenzar con saltos de línea cada vez que encuentra un límite. A ver aquí qué me hace. Para que... Por lo visto aquí hay una librería que se llama PyMUPDF for LLM, que quizás sea buena para este tipo de problemas. Vamos a investigar de qué va. Claro, aquí
como este es un problema bastante común, pues lo que han hecho es crear una librería específicamente para ello, para extraer documentos de PDF, que luego van a trabajar con modelos de inteligencia artificial, por eso dicen aquí esto de LLM, que es otro tipo de concepto con el que se relaciona, y aquí nos lo hará. Si vamos a la instalación o a The Basics, podemos observar qué es lo que está haciendo. Y aquí cómo lo estructura. Y ya aquí el propio chat está modificando para utilizar esta librería. Y claro, nosotros antes teníamos una manera bruta de hacerlo a mano, digamos, porque no estábamos utilizando una solución ya bien robusta, que es la de el for LLM. Y entonces nosotros hemos reinventado la rueda haciendo la extracción de por textos de secciones, limpiar el texto, bla, bla, bla. ¿Sabes? Aunque muchas veces por querer ir de listo, creyendo que sabemos hacerlo y nosotros tenemos criterio y no preguntándole al chat, oye, ¿no hay una mejor manera de hacerlo tal y cual? Pues nos perdemos estas soluciones que nos hacen reinventar la rueda cuando realmente no toca. Pero bueno, para eso estáis aquí, para aprender cómo hacerlo. Aquí este, claro, está tardando un poquito más. Yo creo que ya debería incluso el ir extrayendo los documentos por aquí. No, todavía no creo. Esto todavía se está ejecutando. Lleva 1 minuto 30 segundos. Y tiene de límite 5 minutos. Esto al final se lo pone el chat. Un momento, voy a mirar la librería. A ver qué es lo que hace. Ahora aquí están como distintas soluciones de extracción de documentos, varias librerías. Y aquí te dice lo que hace cada una. También otra cosa, al final, a ver, porque esto va a tardar mucho y no estamos aquí para perder tiempo. Voy a decir aquí, tardas mucho en ejecutar. Me pongo aquí el texto. Estás tardando mucho en ejecutar. Entonces, mejor acorta el procesamiento a 100 páginas o 200, las que creas conveniente, para agilizar el proceso de desarrollo. Aquí lo está ya modificando. Al final, fijaros una cosa, si el chat lo hace todo, lo único que tenéis que aprender aquí es cómo interactuar con el chat y cómo prever los modos de desarrollo de un programador. Porque claro, a lo mejor por desconocimiento queréis hacerlo todo de golpe o porque no tenéis experiencia en programación y no sabéis que todo esto del código
pues es escalable y reproducible. Es decir, que el código que ya está se puede reutilizar para todas las páginas si nos aseguramos que para 100 páginas o 200 ya funciona bien. Y entonces esto hace que el tiempo de desarrollo, en lugar de esperar antes, como llevamos ya 3 minutos y no teníamos nada, ahora a lo mejor en desarrollo, que todavía estamos viendo, oye, qué funciona, qué no funciona, pues lo tengamos más rápido y nos permita desarrollar antes la solución. Al final, esto de programar con inteligencia artificial, hacer vibe coding, será una manera más de saber cómo desarrollar programas, que para los que no tengáis experiencia programando, pues va a ser un poco más difícil, porque necesitáis ahí saber, oye, ¿cómo hubiera hecho este desarrollo más simple o más ágil? Pues ahí, a no ser que te pongas con proyectos de trabajar código uno a uno, pues no lo vives en tus carnes. Pero si ya prevés este tipo de problemas, podrías ir anotándote como principios sobre cómo trabajar con la inteligencia artificial, y entonces este tipo de trucos te los anotas y los aplicas cada vez que trabajes en proyectos de código. Tío, esto va más lento ahora todavía. Hay una opción que es aquí, eh, ejecútalo en el background. Le voy a dar aquí y le voy a decir, para poder seguir hablando, y le voy a preguntar, oye, ¿por qué tardas tanto? Ahora le he dicho que pruebe con 10 páginas a ver si funciona, pero voy. Prueba con el de inteligencia artificial, no con el normal, que aquí ya siempre se columpia. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a abrirlo. Y esto es lo que hemos obtenido. Código D, la última versión jurídica. Y si lo comparamos con el documento, nos vamos al principio. Claro, aquí por ejemplo, esto no lo ha cogido. Y ya el resto. Claro, aquí este es el problema, que al ser un documento legal y tiene aquí, por ejemplo, o sea, como que no tiene los encabezados, sino que tiene aquí este texto de, de símbolos legales, tengamos que hacer nosotros como nuestro propio procesador para textos legales. Aunque también aquí hay un problema y es que estamos trabajando al principio con el índice. Vamos a decir que las primeras páginas son de índice, o sea, no tienen relevancia. Creo que deberíamos seleccionar varias páginas en medio del documento para ver que funcione bien.
Vale, la 180, que la tenemos por aquí. Aquí ya al menos tenemos algo. Voy a decir que comienza en la 173. Y así ya tenemos directamente ley del sector energético. Comienza en la 173. Vamos a decir aquí, pon 50 páginas. Y el documento está en Markdown Test. Aquí está. Vale. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos que nos ha seleccionado bien el heading aquí 8, que sería... Bueno, claro, aquí tampoco lo ha hecho muy bien porque dice, nos ha cogido esto como si fuera un heading y no lo es. Este de aquí sí que lo ha cogido bien. Y aquí cuando empieza con el 1, esto debería de ser como una estructura de documento de encabezado. Aquí con la 2 igual. Cuando encuentra artículos. A ver, artículo. Ahora aquí el artículo nos lo encuentra de una manera aquí. Sí que nos encuentra título, artículo, disposiciones generales. Claro, aquí ya tengo yo varias dudas. Es decir, voy a preguntar directamente al chat. Tengo varias dudas sobre cómo trabajar el preprocesamiento de este tipo de documentos legales, porque la extracción de la librería no tiene en cuenta las especificaciones de este tipo de documentos legales que se dividen por artículos, títulos, etcétera. Entonces no sé cómo desarrollar este tipo de problemas para estructurar el documento. No sé yo si tendríamos que primero extraer el texto bruto con esta librería y luego hacer un preprocesado que detecte cuándo hay artículos, cuándo no, y crear como un sistema de estructurar documentos adaptado a los documentos legales y que no sea tanto por el sistema de Markdown que es a través de encabezado desde 1 hasta 6 niveles. ¿Qué me propones? Bueno, ¿qué chicos? ¿Qué os está pareciendo? ¿Estáis aprendiendo mucho o qué?
Dejádmelo ahí en los comentarios que nos conozcamos, hombre. Y así hacemos esto más entretenido. A ver, ¿qué nos ha dicho? Propuesta. Y me dice aquí, jerarquía legal del BOE. Ley, título, artículo. Y claro, aquí el problema con el Markdown, pues lo que veíamos antes. Solución propuesta. Estructura JSON con metadatos. Claro, aquí ya me lo va a estructurar según ley, título. Y luego esto nos va a permitir buscar, pues, según artículos, según títulos. Lo veo bien. Entonces vamos a decir aquí que... Sí, pero trabaja con YAML, no JSON. Que el JSON aparecen ahí demasiadas comillas y clave y valor y un lío trabajar con eso. Prefiero el documento YAML. Que para los que no lo sepáis, el documento YAML es como este. Pones una clave, dos puntos y el valor. Clave, dos puntos y el valor. Clave, dos puntos y el valor. Y así con el texto, pues normalmente con el JSON, pues tendríamos que haber hecho abrir llaves, luego comillas, ATR, dos puntos, 61TD, coma, y un poquito más sucio que el JSON. En esta casa somos muy minimalistas. Contra menos, mejor. Pasa que, claro, aquí también estoy viendo ya otras lagunillas porque... A ver primero, ¿qué es lo que ha hecho? Fragmentos, ley, capítulo, artículo 1, artículo 2. Aquí hay una cosa que no veo, no termino de ver, y es que el, el sistema está como primero pasando de PDF a Markdown y luego al YAML, y me pregunto si sería más rápido trabajar con el YAML directamente del PDF. Pero no sé yo si esto lo va a hacer que vaya incluso más lento. Voy a preguntarle aquí. Veo que estás trabajando con el procesador de PDF a Markdown y luego vas al YAML y me pregunto si habría una manera de directamente hacer el parseado del PDF al YAML para no tener que estar exportando los ficheros. Pero vamos, quizás, claro, también como el PyMove PDF for LLM va algo lento, quizás sería mejor otra manera de estructurar este parseado directamente del PDF al YAML, a nuestra manera. Pero no sé, o sea, tú me recomiendas porque aquí desconozco las librerías.
Claro, aquí al ser un documento legal, pues no necesitamos ya los headers, porque ya estamos utilizando el regex. Construye párrafos por posición especial. No, no, no. Pues listo, tío. Vamos con ello. Sí. Y aquí, claro, como también hay mucho rollo de scripts que ya hemos creado, bueno, como todavía no hemos construido el proyecto en sí de código, que lo vamos a estructurar bien en SRC, podemos ir manteniendo aquí todos los scripts. O sea, no hace falta que le pidamos de eliminar. Vamos a decir que sí. Bueno, otra de las cosas que yo veo cuando estoy en las sesiones de consultoría con mis clientes es que les enseño a hacer el bytecoding y demás, pero muchas veces al principio empiezan a pedirle ahí cosas y cosas y cosas y en la carpeta aquí, la primera del repositorio, la que suben al Git y todo el rollo, vienen muchísimos documentos. Y al final digo yo, a ver, tengo que integrar todo esto en la aplicación web, con la herramienta interna con la que suelen trabajar el resto de empleados, con lo que nosotros desarrollamos las herramientas digitales. Y esto para mí es un Cristo, porque tengo que buscar entre 1000 archivos cuál es el mejor y demás. Entonces aquí, ¿qué es lo recomendable? Que al principio, sobre todo, si tienes una carpeta dedicada a este tipo de pruebas que hacen mientras estás desarrollando la aplicación, pues no estás tocando la parte que los compañeros, una vez que ya has desarrollado, saben que es el código bueno. Entonces, lo mejor es estructurar todos esos archivos en una carpeta aparte y luego, una vez que sepas qué es lo que funciona, lo pones aquí dentro de SRC, de una manera ya estructurada, que lo intentaremos hacerlo después también. A ver, la estructura trabaja bien, el título está bien. Claro, hemos pasado de más de 10 segundos a 0,19 y tenemos todo. Te lo vamos a decir aquí. Data. Está bien. También. Es decir. mm, perfecto. Pues antes de pasar al ChromaDB, que es la base de datos, ya quiero dejar la estructura de los ficheros YAML bien puesta. O sea, no quiero estar ahí luego volviendo. Entonces vamos a trabajar bien esto y le vamos a decir que mm, quiero estructurar ya todos los documentos del PDF. Ahora bien, aquí hay un problema porque en las primeras páginas, que es el índice completo, pues quizás no deberíamos tenerlas en cuenta a la hora de elaborar los ficheros, porque ya esa información viene por defecto después del índice. ¿Qué me recomendarías aquí? O sea, no sé yo si es conveniente leer el índice o no, o luego primero leer el índice y ponerlo aparte para revisar que la extracción está hecha correctamente. Ya me dices. Mm. Pues vamos con ello. Pero vamos, también te digo, bueno, ya me la he soltado. Que claro, al final una vez que tenemos ya esto bien estructurado de los JSON, o sea, de los ficheros YAML, quizás sea tontería el tenerlo en YAML. O sea, que podríamos ya directamente saltar al ChromaDB. Y así no tenemos tantos documentos intermedios. Voy a pararlo, voy a pararlo. Claro, si ya tenemos
verificado el proceso de que se extraen bien la información, ¿no crees que podríamos ya directamente crear el parseador que va desde el PDF a ChromaDB? Y veamos. Vale, pues esto ya lo va a hacer. Lo que quiero ver yo aquí, a ver si abro el fichero. Aquí tiene los patrones de cómo encuentra, cómo segmenta la información de los documentos legales, la ruta a ese servidor local. Bueno, ahora mismo no es un servidor, sino que es una carpeta. Tenemos aquí ChromaDB, que nos crea un SQLite, pero de una manera ya con embeddings y estructurada. Y aquí dentro pues aparecerán los documentos comprimidos para estructurar bien la información. A ver aquí. Está ejecutando todo el sistema. Yo creo que aquí coronamos, que ya lo va a hacer bien. Y tenemos todo ese documento del PDF, que son varias leyes, todas del sector energético, estructuradas en la base de datos. Entonces moléstate, cuando tengo aquí el NeoBeam, cuando esté ahí trabajando mucho, se salta y empieza. Ahora tengo el ordenador que me está tallando casi. Solo unos momentos. Ah, porque tengo el OBS también. Ahora aquí ya está funcionando. Aquí ya tenemos, por ejemplo, bono social consumidor vulnerable. Aquí encuentra dónde están, en qué artículo y qué palabras clave. Está. Claro, se debe imaginar pasar de aquí los típicos lectores de PDF, que te viene aquí la información y dices tú, quiero bono social. Y bueno, lo busca. Si ponemos bono social, a ver, completo, consumidor vulnerable. Vamos a venir para acá. Claro, ni siquiera lo llega a encontrar a ninguno, porque no hay coincidencia de que esté todo ese texto tal cual. Pero al haber construido esta solución, pues ya te hace una búsqueda por similitud en base a los artículos, que es como, según entreveo, la unidad atómica de los documentos legales y te pone la información ya eh, por similitud para que la puedas buscar de manera fácil y no te encuentres aquí el not found. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver,
filtrar por títulos. Vamos a decir aquí. Dios, ya me he cargado esto. Pues entonces ya lo tenemos en la base de datos, bien estructurada, y podríamos hacer las consultas. No voy a querer entrar más ahora mismo como ya tenemos algo funcional y que podemos trabajar con ello, me voy a centrar en la parte de la aplicación. Es decir, cómo yo, sin tener que utilizar código de Python, que aquí al final tengo que ejecutar vrun, que es código de Python, bla, bla, pues esto de cara al usuario es bastante. Cualquier usuario, pues, si no sabe programar, no puede hacerlo. Entonces, aquí en la sección de documentos, recordamos aquí que ya tenemos la ETL. A ver ahora. Mm, Ahora funciona. Aquí. Entonces, lo que ya hemos hecho. ETL de convertir documentos de PDF a la base de datos en ChromaDB. Tenemos la información estructurada. Ahora, tenemos que crear la API de Python para que cualquier usuario de una aplicación web, incluso si en el caso que tienes una aplicación web propia interna en la empresa y un sistema de chat o para tus usuarios, también puedas disponerlo ahí, porque ahora mismo está en local. Y finalmente haremos una demostración. Entonces, pasamos ahora a la parte de la API. Te voy a decir aquí al chat que, perfecto, pues ya hemos validado la ETL del PDF al ChromaDB. Y ahora necesitaría crear una API para que puedan otros clientes de aplicación web o incluso crear un software as a service, digamos, utilizar esta herramienta. ¿Cómo me recomiendas hacerlo? Obviamente vamos a trabajar con Fast API y necesito que me digas cómo quedaría antes la estructura de carpetas dentro de SRC antes de que programes. Y listo. Hay veces que. Ahora. La verdad que es tremendo, tío. Yo no sé. O sea, yo me imagino. Imposible, imposible. O sea, si no fuera por la inteligencia artificial, el llegar a estas soluciones, que llevamos 1 hora y 20 minutos, nada más, y ya tener aquí todo el sistema este montado, vamos, antes esto te llevaría, pues, fácilmente, no sé, una semana como mínimo. Y tampoco, porque tendrías que investigar muchas librerías de las que no conoces, tienes que ir a Google, hacer el código desde cero, las pruebas, que funciona, que no funciona, pues, nada, nada, tremendo. Vamos a pasar de una etapa de donde el conocimiento era rey, digamos, pues o lo sabías o no podías hacerlo, luego había gente que sí, buscabas en Google y lo tenías, allá directamente a construir. O sea, los que sepan construir con inteligencia artificial soluciones de esta manera, o sea, vamos a estar con aplicaciones y facilidades para los usuarios y sociedad en general para agilizar procesos, por ejemplo, temas legales o construir aplicaciones o incluso empresas que necesiten este tipo de herramientas para poder agilizar procesos en sus cálculos y que sea mucho más rápido. Y ahí al final ahí pues te ahorran muchas cosas que de otra manera no harías, como por ejemplo, yo qué sé, contratar un pedazo de equipo legal o los equipos legales que no puedan hacer este tipo de cosas para el sector energético. O sea, se va a ir todo a construir. Así que menos bullshit y más construcción. Vale, aquí, ¿qué nos propone? Nos propone la carpeta src, que tengamos la API, que tengamos claves de API para el futuro SaaS incluso, que esté el cliente del ChromaDB, perfecto, y la lógica de modelos para la API. Vale.
Lo veo bien. Perfecto. Avanti tutti. Mierda. Pero aquí ya he consumido el contexto total. Que esto es una de las cosas, si no lo sabéis. El chat de toda la conversación que hemos tenido, pues acumula todo el texto que hemos tenido anteriormente. Si os vais aquí a contexto, pues vais a ver que lo hemos copado. Estamos ya aquí al 70%. Y ya tenemos que compactarlo. Entonces, por lo visto es el límite. Le tendríamos que decir ahora que quiero hacer un compact para la implementación del sistema de API. Y ahora se resetea la conversación, digamos, con un resumen de todo lo anterior y ya podemos trabajar de nuevo. Me voy a poner a caminar, tío, porque llevo ya 1 hora y media. Espérate, voy a quitar la cámara antes. Bueno. Estoy de vuelta. No sé, pero... Vale, claro, el correo ahí me está ya. Dame un segundo. Voy a decir aquí continuar. Continue. Voy a poner aquí un poco más de luz. Creo que el rollo este no le funciona. Está bien. Vale, pues vamos a dejar ahí que la IA cree los documentos de la API, que está ahí en ellos. Si me voy aquí a la carpeta de SRC, podemos ver que lo está haciendo. Y cuando termine,
nos avisará. Dame un segundo ya por algo de agua y vuelvo enseguida. Voy a quitar la cámara mientras estoy andando porque si no, distrae más que otra cosa. Hay que. Creo que me seguís escuchando. Vale, pues creo que esto está ya funcionando, ¿no? Lo que pasa es que está probando aquí la aplicación, por ejemplo, está buscando autoconsumo y no está viendo un fallo ahí. A ver ahora. Se pone esto. Vale, esto ya funciona. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vale, vamos a recordar antes de comenzar con la demo, cuál era el objetivo principal de esta aplicación de hoy. Si recordáis, al principio queríamos... Te vuelve loco ahora. Es posible. Aquí. A ver.
Entonces, queremos un sistema de una aplicación que sea un agente de IA conectada a PDFs, y en este caso como si fuera un asistente legal, desarrollada con Python, que es lo que hemos hecho. El objetivo, que es el bytecoding que hemos desarrollado hoy para construir la aplicación, era tener una interfaz de chat donde le hagamos la pregunta de, por ejemplo, cómo se calcula el precio de banda secundaria y revise la documentación y después nos dé el resultado. Al final, teníamos aquí un ejemplo de que os dije en otro streaming, que si lo queréis ver, ese streaming está... Luego después lo pongo en los comentarios. Y hablábamos de cómo hacer los cálculos concretos de la facturación de generación energética, que teníamos aquí varias fórmulas y es un documento YAML donde recogemos toda esa información y es lo que queremos construir ahora. Entonces, para ello vamos a ir ya, una vez con la API de Python construida, con la demo. Y esto estaría en... Vale, voy a bajar. Vale. Y entonces, esto estaría en aquí. ¿Cómo podría yo crear una interfaz de chat que yo le diga, pues, consulta y crea un documento de los cálculos, bla, bla, y automáticamente va a ir a buscar a la API que hemos desarrollado? Entonces, para desarrollar le decimos, perfecto, ahora me gustaría montar la API como un MCP para desarrollar el... Espera, voy a repetirlo de nuevo. Os voy a explicar lo que es un MCP antes de continuar, porque ahora mismo, si os fijáis, el chat, cuando quiere consultar la información, tiene que estar ejecutando comandos curl a través de la URL. Sin embargo, los de Anthropic crearon el MCP como un protocolo estandarizado al cual los agentes de IA, en este caso Cloud Code, pueden conectarse de manera simple para utilizar las herramientas de las APIs. Y eso es lo que nosotros vamos a construir. Para ello, vamos a trabajar con FastMCP, que es la librería que tenemos aquí. Y como ya lo hemos construido como una API, va a ser muy directo integrarla como MCP, utilizando aquí las integraciones. Entonces yo aquí le puedo decir, copiando la URL. Perfecto. Bueno, antes que nada os voy a dar un caso práctico de... Aquí no me aparece nada. MCP. Mira, estos son los MCP que tengo yo instalados. Si yo quisiera buscar uno, por ejemplo, context7, yo le podría decir aquí, usa context7 para buscar información sobre cómo integrar mi API a un servidor MCP. Entonces aquí lo que va a hacer es, el chat va a utilizar la herramienta de context7, que es lo que tenemos aquí, si os fijáis, mcp cli info,
Y esta es la manera de la que queremos nosotros que el chat interactúe con nuestro buscador de información legal en los documentos del BOE, directamente con la herramienta y con facilidad. Ahora mismo lo que le está es dando información y a continuación hace la búsqueda de cómo integrar el MCP Server que expone, ta. Pasa que aquí se está yendo por los cerros de Úbeda y está utilizando ahí herramientas que no quiero yo. Yo quiero que uses Fast MCP. Hay varias librerías de MCPs. La más cómoda para el usuario de desarrollo, nosotros, los que programamos, es la de FastMCP, que es la que os he puesto aquí. También hay otra que es esta de aquí, MCP, que es la propia que han creado los de Anthropic. Y aquí tenemos las SDKs de Python. Y digamos que este es el core de trabajar con Python con este tipo de herramientas, el MCP. Aunque, claro, ciertos aspectos de desarrollo de usuario pues no está tan bien como para integrar una con el Fast API y otro tipo de funcionalidades. Así que la que más se está utilizando hoy en día es la de Fast MCP. A ver aquí, me pone loco. Estáis unos cuantos por aquí en el directo, ¿no? Pero estáis calladitos, ¿eh? O estáis aburridos ya, pero no porque aguantáis algunos. O estáis ahí en el background. Comentarme ahí algo. ¿Qué os está pareciendo el directo? ¿Estáis aprendiendo cositas? ¿Cuáles son las que más os han, digamos, impactado que antes no sabíais, que ahora sí sabéis? Yo creo que el próximo directo lo vamos a hacer en el Zoom. Y así ya me habléis directo, no por comentario. Y os esfuerzo a hablar, hombre. Hacer esto entretenido. Como una clase. A ver aquí. Creo que ya funcionó. Creo que ya funcionó. Voy a decir aquí. Perfecto. ¿Podrías mantener el servidor en ejecución y crear un MCP JSON para conectarnos a él en este proyecto? Lo del MCP JSON es un documento donde tenemos que especificar el servidor donde nosotros vamos a ejecutar esta herramienta, que es la que tenemos aquí. Entonces aquí ya por lo visto ya está ejecutándose. Podemos darle a MCP, pero aquí no lo vemos todavía porque tenemos que reiniciar el Cloud Code. Entonces le voy a decir aquí a Control C 2 veces, nos salimos, volvemos a entrar y deberíamos de tener el
MCP habilitado. Y lo tenemos detectado al menos, pero está fallando. A ver aquí. Mm, Claro, porque si yo cierro la sesión del Cloud Codes y el proceso abierto en el puerto estaba ahí, pues ya no puedo acceder a él. Aunque no creo, o sea, ese no era el problema, porque ya se estaba ejecutando. Entonces le voy a decir aquí, em, revisa los logs porque me está dando fallo en autenticación o algo así. No sé. Aquí nos está dando un fallo de que al conectarnos por HTTP, por lo visto hay fallos, pero no debería ser así. O sea, debería de conectar bien. Es decir, revise context 7 to search documentation. How to- ¿Qué parte es la que no te entra de trabajar con los PDFs? O sea, ¿qué es lo que te lleva de cabeza? ¿Y cómo te gustaría exprimirlo? Que ha comentado aquí uno que nos dice, pues esto de PDFs y búsquedas me lleva de cabeza. No consigo exprimir este tema. Da un poquito más de contexto y te comento. Vale, mientras, fijaros aquí lo que ha hecho el chat, ¿eh? Ha ido a la librería de GoFastMCP, ha preguntado por o sea, por nuestro problema y ya aquí les han dicho la solución. Te dicen aquí, claro, es que para trabajar con el HTTP tienes que especificar transport y URL, bla, bla. Y entonces aquí ya aplica ese cambio y ahora sí que se debería de poder conectar bien. Entonces, vamos a hacer MCP. Todavía sigue fallando porque no he reiniciado Cloud. Lo abro de nuevo. Y ahora vemos. No, no está conectado. Esto cuando aparece la pantalla así. Me voy a meter por aquí.
A ver qué nos dice aquí perfil. Pues noto que no quedan correctamente indexados, por decirlo así, y cuando hago consultas sobre el contenido o que muestra alguna parte, pues no saca valores correctos. Como que no analiza el documento entero, se deja cosas. Claro, aquí el problema está que muchas veces pierde contexto el chat porque no sé yo si lo estás ejecutando en modo agente, es decir, eh, rollo, tú le dices, oye, quiero que me busques esto, y luego te da los resultados, no te encuentra la solución, y yo, pero quiero que me lo busques de esta otra manera, porque no me has dado esta manera, que es la que yo buscaba, bla, bla, bla. Y claro, si en la base de datos donde tienen los documentos no está esa información, pues no te la va a encontrar, eso por supuesto. O sea, primero tienes que asegurarte de que todo el contenido está en la base de datos y luego cómo accedes a él. Que claro, si tú ya sabes específicamente qué palabras clave quieres buscar, pues le puedes habilitar herramientas para que busque por esas palabras clave y luego te dé un contexto. Pero aquí el problema está en cómo estructurar los documentos. Básicamente un problema de ETL, extracción, transformar y cargar en la base de datos. Si te has fijado, nosotros hemos tenido que estructurar los documentos en un formato adaptado a los tipos de textos legales, porque ahí, como vamos a probar luego, va a buscar la información, pues a lo mejor primero tiene que buscar por artículos o primero tiene que buscar por los tipos de leyes, porque tiene que encontrar la más actualizada, etcétera. Todas esas herramientas se las tienes que dar al chat para que pueda contextualizar la estructura primero y ya luego después empiezas a buscar la información concreta una vez que el chat comprende la estructura. A ver, vamos a probar esto ahora. Quito. Ahora después lo vamos a probar, lo que te he comentado aquí. A ver, MCP, vale, ya está conectado. Y ahora le vamos a decir que el objetivo principal era que yo tenía aquí el documento de fórmulas. ¿Dónde lo tengo yo? Pricing. Mm, Yo tenía por aquí un documento. Este programa de Google. Vale. Mira, este es el documento que yo quiero de componer, ¿vale? Entonces, le voy a decir aquí al chat que con solo darle la información de este documento, o sea, las primeras palabras, para que sepa más o menos cómo se estructura, quiero decir, voy a dar aquí, escape. Ahora necesito que consultes información en la base de datos que me diga cómo se hacen los cálculos de facturación para las unidades de generación energética según se encuentren en un programa concreto, en un tipo de despacho, fases, si es subir o bajar, etcétera. Te doy un ejemplo. Aquí se lo digo y a ver qué me hace. Se debería de conectar. Espérate aquí que saco el lumpiado. Quita, quita. Aquí.
Entonces le doy el ejemplo, debería interpretar que tiene que buscar ahora dentro de la herramienta y ahora aquí ya fijaros que comienza con la Legal Docs, que aquí en teoría debería de poder conectarse. Vale, aquí ya fijaros aquí. Ya viene aquí lo interesante. Que le dice, oye, ¿cómo funciona esta herramienta? Y le dice, búsqueda semántica de documentos legales. Realiza una búsqueda por similitud semántica. Tiene aquí ejemplos de uso y aquí le dice el esquema. Pues el texto de búsqueda, cuántos resultados, qué ley, etcétera. Y ahora ya empieza aquí a buscar y dice, por ejemplo, lectura y facturación de los suministros de energía en baja tensión. Claro, aquí esto ya empieza a patinar un poco. Y le da la información de ese artículo. Luego aquí empieza con otro tipo de artículo. Y claro, yo no estoy viendo aquí que encuentre bien la información porque está buscando en la facturación energética que se hace de la facturación energética que se hace desde las comercializadoras a el consumidor, o sea, tú y yo en nuestra casa. Lo que yo quiero es que busque la información de los cálculos de facturación de las empresas que generan la energía, o sea, de las plantas solares fotovoltaicas, eólicas, etcétera. Que aquí ya es donde está patinando. Aquí, por ejemplo, pone parámetros retributivos, pero bueno, a ver aquí me dice. He realizado varias búsquedas, base de documentos legales y esto es lo que encontré. El operador del sistema liquida, resolución por restricciones técnicas, define el funcionamiento diario base de funcionamiento. No está el código específicamente. Claro, aquí ya me dice que hay posibles fallos que no están en el documento original del PDF. Y esto ya sí que preocupa porque significa que la extracción a la base de datos pues no se ha hecho correctamente. Es decir, aquí, ¿qué crees que falta en el código de la energía eléctrica? Deberían estar todos los... Claro, ahora entramos en la fase de, una vez que tenemos la herramienta, que está funcionando ya cómo el usuario la puede utilizar, entra el tema de irse al detalle, de cuando está fallando, por qué, si vas en retrospectiva, a ver cómo podemos solucionarlo y ver si falla algún documento que no se ha eh, extraído correctamente, alguna sección, y aquí nos lo deberían de decir. Claro, aquí ya dice que falta una gran parte del documento. Ahora está rehaciendo todo el proceso, porque no sé si ha habido algún fallo o que ya está un documento y se han duplicado o algo así, y lo debería averiguar. Claro, aquí, todavía no sé tu nombre. JC, te voy a llamar. Pero aquí JC, el problema que yo veo es similar a lo que tú comentas, de que a la herramienta le cuesta encontrar la información. Aquí es, por ejemplo, que quizás la extracción
no ha fallado y en la base de datos no la tiene concretamente. No sé yo si esto es algo que a ti también te pasa o no sabes cómo hacer el debugging, digamos que es como encontrar el error, es bastante complejo. Aquí ahora en teoría sí que se han procesado las secciones y los artículos. Lo que pasa es que hay algo que no está, que quizás no está seleccionando bien. Claro, aquí dice ya que el artículo 31 del Real Decreto 2019, gestión y liquidación de cada uno de los servicios de ajuste del sistema, aquí vienen cómo se liquidan las restricciones técnicas, servicios de ajuste, desvíos, pero claro, pero dice que no está, pero vamos, debería de estar. A ver si busca directamente en el PDF sin pasar por la herramienta que nosotros hemos desarrollado y así lo tiene. Claro, aquí también JC sobre todo piensa que trabajar así con el chat para que desarrolle los códigos en- no es tanto ahora mismo el seguir desarrollando código para llegar a la solución, sino crear sistemas para que el propio chat pueda investigar por qué está sucediendo ese error. Entonces ya te olvidas un poco primero de solucionar el problema de inmediato y buscar un poco maneras de capacitar al chat que pueda ver los resultados y por qué está fallando el sistema. Y tarde o temprano aquí encontrarás algunas eh, conclusiones claras como para saber la manera en que tienes que proceder para solucionar y estructurar bien los documentos. Encontrar por ahí el bicho en el cable. Debugging.
Pasa que esto aquí. Claro, y pone que no está encontrando los artículos. Lo que pasa es que ese tipo de documentos legales, pues en lugar de artículos, probablemente estén utilizando otro tipo de nomenclatura. Tal cual. Ay, señor. Esta gente con las reglas. Claro, ponen regla en lugar de artículo y ahí te jode el sistema. Wait. A ver, olvídate ahora mismo de crear el documento este de las fórmulas porque el sistema de extracción obviamente no está funcionando correctamente. Necesito que investigues eh, aquellas partes de la extracción donde no se han encontrado artículos porque quizás estén escritos de otra manera, que sepas cómo se estructuran cualquier tipo de documentación legal en este PDF y que crees el sistema el esquema para estructurar la información y puedas encontrarlos todos a través del parseado. Esto es como conducir, ¿sabes? Aquí, si lo dejo solo, se estrella y empieza ahora mismo a solucionar un problema que no entra porque tenemos un problema de raíz que debemos solucionar con mayor prioridad. Al final, esto es como sacarse el carnet de conducir, pero con la inteligencia artificial. Si no la paras cuando debes, te estrellas. Y ahora lo que vas a hacer es eso. Identificar todas las secciones con 0 artículos extraídos. Va a ver qué es lo que ha sucedido y proponer una solución. Vamos a dejarle ahí que trabaje. Y volveremos. Aquí ya he encontrado, claro. Dicen aquí, patrón. Pues hay algunos que se llaman artículo, hay otros que se llaman regla, hay otros que se llaman disposición y otros ya que se llaman anexos. Y en teoría, pues ya debería de saber cómo extraerlo y va a crear un nuevo parseador para que extraiga bien la información.
Vale, ahora está indexando de nuevo con ese nuevo indexador que ahora le he puesto V2 con las nuevas patrones de regex para estructurar el documento legal. A ver, cuando termine, lo probamos de nuevo. Encuentro por aquí. Llego al límite, al chats, compacts y continue. Bueno, claro, aquí ahora hay un fallo porque según lo que hayamos establecido antes, trabajamos por el artículo. Pero ahora que hemos encontrado que a veces lo nombran como reglas, disposiciones, pues ahí falla porque hay una clase por ahí que es document metadata que no está correctamente capturando todas las tipologías. Y haya creado un nuevo esquema para que pueda consultar la información. Entonces ahora lo reinicia y lo prueba. A veces me siento un comentarista aquí de fútbol comentando qué es lo que la IA va haciendo. Se equivoca, falla, lo consiguió. La verdad que no es mala, ¿no? La idea.
Permiso denegado. Curl. Que hay un servidor que antes estaba funcionando y como está fallando, lo está confundiendo con la API que teníamos antes y la que tenemos ahora. Y como hay por ahí un caché o algo que está fallando, pero yo creo que está entrando en bucle ahora. Como me elimine algo del ordenador. Aquí sigue igual. Estoy diciendo aquí que creé un fichero de Python en la carpeta de script para ver que funciona en lugar de estar ahí a cascoporro con eh, comandos en la terminal y que también si hace falta de debuguear, que cree un comando para que muestre la información, pues si no, si no acabamos nunca. Em, a ver, creo que esto ya está funcionando, lo que pasa es que está ahí con algo del caché. Entonces voy a reiniciar el Cloud y vamos a probar la herramienta que pueda encontrar la información ahora. Vamos a buscar aquí MCP, está conectado. Le voy a decir ahora que... A ver el mensaje que le dijimos antes al principio. Ya ni me acuerdo. Aquí. Para revisar los mensajes que habéis puesto antes, si le dais a la flecha de arriba en el teclado, podéis navegar. Y a ver aquí, voy a consultar la base de datos. Pero wait.
debes hacerlo con el MCP. También aquí hay otra cosa que le voy a decir y es, ¿crees que deberíamos modificar el MCP o Fast API para que puedas trabajar mejor? Pero aquí también JC, lo que me comentabas al principio de que el chat ya sabemos que tiene la estructura eh, de los documentos que faltaban. No sé yo si has probado a utilizar el chat de esta manera a través de un agente que pueda buscar dentro de los documentos y si no encuentra la solución, pues que pueda seguir, etcétera. Aquí, claro, como me está diciendo bastantes errores y demás, y que hay cosas que no están soportadas, le voy a preguntar si tenemos que mejorar la herramienta, la API, para que pueda buscar mejor la información. Y ahora aquí ya parece que es lo que me está diciendo. Por tipo de artículo, disposición o anexo. La palabra clave, búsqueda exacta, si ponemos keywords, filtrar por capítulo. Vamos a decir sí, todas. Claro, aquí el chat, ¿qué pasa? Lo hemos probado para que empiece a buscar con la búsqueda de similitudes que trabajamos anteriormente, pero hay veces que no quiere búsqueda por similitud, sino que quiere una búsqueda exacta. Y es justamente ahí donde tenemos que, después de haber probado la herramienta, ir de vuelta al desarrollo del sistema y implementar esas nuevas funcionalidades para que pueda satisfacer las necesidades de estos casos de uso. Al final esto pues lo vais a descubrir si necesitáis desarrollarlo, pues prueba y error. Al final es como todo en programación sobre todo se trabaja. Porque vamos ya con los casos edge, al filo de la navaja, que, que se llaman, que son como casos muy específicos, y ahí es donde pones a prueba el sistema. Y es lo que hace mejorarlo también. Lo malo es que crees la solución de una manera muy específica, que sea, por ejemplo, para solamente casos de documentos legales del sector energético. Si luego quisiéramos hacer como un sistema para cualquier documento legal del BOE, pues quizás habría que redefinir el esquema. Pero bueno, de momento creo que está funcionando bien, así que seguimos con esta manera. Pero aquí parece que lo tiene, o quizás tengamos que... Espérate, vamos aquí, quita, quita, quita. Vamos a decir aquí que acabamos de reiniciar Cloud. Prueba de nuevo. Ahora, aquí ahora hay otro problema. Necesita reiniciar el servidor. Prueba. Lo he encontrado. Gol.
No, ya vaya 2 horas y 20. Ya estoy con la energía drained. A ver si llegamos a la solución ya. Ya falta poco. Estamos ahí. Venga, lo tenemos ya mismo. Sí. Mm. Hay algo aquí que no me gusta y es que está utilizando código de Python, pero creo que lo está haciendo como para el resultado que viene de la documentación, buscar luego como palabras exactas. Que bueno, esto aquí hay que apañarlo. A ver, en base a la interacción que has tenido hasta ahora, ¿qué crees que deberíamos mejorar en la ETL y qué propuestas de mejoras me recomiendas? Te voy a decir, en general, aquí hay una limitación importante del ChromaDB que dice que no soporta contains, solamente soporta igual a. Eso yo aquí voy a poner la gafa. Voy Pues dice que no ha encontrado lo de las restricciones. Seguro. Oye, ¿hay alguien por aquí, algún experto del BOE? Tema energético. ¿Los PO están en el BOE o están fuera del BOE? Debería estar fuera, dentro del BOE, ¿no?
a mirar algún documento por aquí de los que tenía. Fórmulas. Aquí vienen las fórmulas, tío. Pero quizás no venga la del 1,5. Pues puede ser que no estén. Que no llegamos, señores, que no llegamos. Aquí nada más que errores ya cuando vamos al meollo. Pero bueno, seguimos. Aquí vienen ya, mire. Aquí las he encontrado. Lo que pasa que por algún motivo, que claro, serán los anexos, pues no están. Y aquí sí que necesitaríamos. Sí. En fin, baby. Claro, aquí parece ser que las fórmulas estaban en el anexo y que al final, pues no las ha podido encontrar porque no se estaban capturando correctamente. Y ahora con el problema identificado y la solución desarrollada, pues deberíamos de tenerlo.
Vale, ahora está haciendo el reindexado, extrayendo el PDF, poniéndolo en la base de datos de nuevo, con esta nuevos patrones encontrados en el anexo. Y esperemos que ahora a la hora de encontrar las fórmulas, pues lo haga sin problema. A ver, que llegó al límite aquí. Cuando llega al límite, una de las cosas que suelo hacer es directamente después de compactar la conversación, darle a continuar. También otra cosa, y es que muchas veces hace el autocompactado de manera automática. Si nos metemos aquí en Claude Dangerously Skip y le decimos los ajustes, settings, podéis ver aquí pues todos los ajustes. Entonces aquí si cambiáis el autocompact para que sea verdadero o falso, falso lo tengo yo para que no me lo hagan automático y así yo pueda elegir, porque muchas veces te lo para antes de tiempo y tienes que estar casi todo el rato compactando. Así que truquitos. Y aquí tenéis muchos más ejemplos que podéis, configuraciones que podéis trabajar para que salga bien. No lo estaba detectando la nueva ingesta de esquema. Creo que era porque no estaba Cloud Code reiniciado. Ahora que ya lo tenemos reiniciado, pues debería poder buscar. Aquí tenemos ya nuevas soluciones y debería de encontrar los billings. Pero aquí no.
Claro, aquí yo creo que ha entrado un bucle y como tenemos varias cosas aquí en la carpeta, se está liando. Em, Tenemos varias carpetas en ChromaDB, elimínalas todas y ejecuta el reindexado. ¿Lo he eliminado o no? Lo he eliminado yo. Ahora, el ChromaDB suele ir por colecciones y aquí veis, por ejemplo, cómo se están modificando los ficheros sobre esta colección que tenemos aquí, que antes teníamos varias carpetas y probablemente el chat estuviera ahí o duplicando o añadiendo encima de otra, vete tú a saber. Entonces hemos eliminado todo, empezamos de cero, ChromaDB y debería de encontrar ya la información. En este caso, como el servidor sigue funcionando de la API y la API lo que hace es conectarse a ChromaDB y el código es el mismo, en este caso no haría falta de reiniciar el Cloud Codes, porque los cambios son ajenos a la herramienta. Bien, ya encuentra algo, aunque no todo.
Nah, esto está en bucle, señores. Nah, yo creo que nos vamos a pegar aquí todo el día y todavía no. Pues nada, tío. No creo yo que esto vaya a mejorar. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer otro streaming continuando este y rematamos la faena. Probablemente lo ponga. Ya, voy a poner el fin de semana y hacemos la continuación. A ver si esto es la última. Bueno, creo que ya lo he encontrado. Nada, nada. No he hecho nada. Bueno, vamos a finiquitar, que esto ya lo he encontrado. Vamos a hacer la interacción completa del caso práctico, la demo, y ya finiquitamos. Entonces, imaginaros que comenzamos desde el principio con el chat. Cierro aquí, lo abro de nuevo. Y como nosotros ya hemos desarrollado la herramienta para los profesionales en la empresa o quienes trabajen con los documentos oficiales del BOE, sector energético, pues ya ellos podrán consultar con el MCP cómo trabajar con esa herramienta. Entonces, si la tienen conectada, que para ello tienen que tener este fichero que tenemos aquí, en el caso de que quieran tenerlo en su propio ordenador, y si navegan a una terminal y ponen Claude en la terminal, pues directamente tendrán el acceso aquí con la barra, si ponéis MCP, que está conectado a los documentos legales. Y aquí ya pues le podéis hacer la pregunta que teníamos antes y lo completamos. Entonces, ahora necesito que busques en toda la documentación para que encuentres en todos los programas qué tipos de cálculos hay según las categorías existentes. Fases, dirección, tipo oferta, etcétera. Entonces ahora el chat va a trabajar con la herramienta que hemos creado. También puede utilizar algo de código de Python
para acceder de una manera más simple o más directa a la información, pero esto es algo como que todo el mundo al final tiene instalado en el ordenador, pues viene en la terminal por defecto, o si no en los servidores que trabajéis para que se dispongan a los usuarios en una aplicación web, tengáis Python instalado y podáis trabajar ahí la información. De momento no está trabajando, o sea, no necesita el código de Python, luego lo veremos. Voy a estar un poquito loco. Claro, aquí dice ya que ha encontrado la información relevante, servicios de ajuste, garantías de suministro, etcétera. Continuará con algunas búsquedas más para encontrar la información extra que necesita y luego compondrá el archivo. Claro, aquí si os fijáis, de una búsqueda que hace, encuentra nuevo contenido, ve que le falta algo, vuelve a hacer la búsqueda de otra referencia y así es como el chat en modo agente, porque es capaz de interpretar el resultado que le da, puede llegar a la información, que eso es otra de las cosas que veo que le faltan a las aplicaciones web que quieren trabajar como si fuera el chat GPT o un agente y no solamente tienen en cuenta la información de cada mensaje en cada momento, no toda la conversación anterior. Y eso hay que programarlo en los agentes de chat que desarrolléis para vuestras herramientas digitales. Y ahora aquí ya pues me va a estructurar la información. Me lo va a poner en un documento YAML. Trabaja aquí mercado intradiario diario, restricciones en mercados intradiarios, desvíos, ininterrumpibilidad, pagos por capacidad, etcétera. Ahora lo que está haciendo es escribir el documento. Y claro, como tiene toda la información ahí, creo que será bastante extenso. A ver qué ha hecho aquí. Aquí también incluso nos ha dado un diagrama de flujos de cómo funcionan las liquidaciones. Primero en mercado diario, que va al programa diario base de funcionamiento. Luego están restricciones técnicas de la primera fase, segunda fase, mercado intradiario, garantía de suministro, reducción de CO2. Luego entra el programa horario final y ya después estamos en liquidación de mercado, desvíos y servicios de ajuste. No, la verdad es que tenerlo aquí en el chat. Yo en su día, cuando estuve investigando cómo se estructura la información de cada uno de los programas, recordad aquí que tenemos en el sector energético para la información que o sea, para la generación de energía que se da mañana, hoy a las 12 en el programa diario viable se compromete una energía que luego conforme pasa el tiempo vas configurando mejor, vendiendo más o menos en base al pronóstico meteorológico, que eso pues activa o desactiva renovable, haciendo que los precios de la energía fluctúen y depende a eso pues vendes o compras más gas.
aquí vemos cómo se van ajustando las posiciones conforme pasa el tiempo. Y tener toda esta información ordenada, pues el BOE, digamos que no te da una tabla, ponen tablas, pero no te da el flujo más o menos para que tú comprendas qué es lo que está sucediendo en el día a día. Y ahora con esta capacidad que tenemos de interactuar con el BOE directamente, pues ya tenemos aquí una documentación de la taxonomía energética que podemos interpretar pues diferentes fórmulas, qué mercados existen, las restricciones, según fases, qué fórmulas tienen, cómo se liquidan costes, etcétera, etcétera. Y ya con esta documentación podemos seguir trabajando para mejorar la comprensión o también incorporarla a sistemas de cálculo avanzado para ya hacer la facturación de generación energética y dar una información más certera. Esta solución de el agente de inteligencia artificial conectado al PDF, crearé un caso práctico en la aplicación web y seguro que lo podréis ver. Para ello os recomiendo aquí datons.com. Vais a aprender streams. Veis aquí la serie en la que estamos trabajando, que hemos trabajado hoy, que es Vibe Coding. Y si queréis estar al tanto de los nuevos lanzamientos, clicáis aquí y os suscribís. Y luego, por otro lado, si queréis recibir las publicaciones de artículos, podéis registraros en esta aplicación. Dame un segundo. Aquí. Ahora. Podéis suscribiros aquí para obtener las actualizaciones, que enviaré un correo semanal, y en ese correo semanal pues pondré un detalle de todo lo que voy publicando y será el caso práctico del artículo que hemos trabajado hoy. Luego, si queréis hacer una llamada privada 1 a 1 y que nos conozcamos, a ver qué es lo que tenéis entre manos para ponernos al día o lo que sea, y si luego surge una posibilidad de colaborar en algún proyecto, podéis veniros aquí y os hago directamente hacemos una llamada por Zoom, me contáis vuestro problema, qué es lo que estáis enfrentando y os diré ahí cómo trabajarlo en base a toda la experiencia que he tenido trabajando con proyectos y otros clientes. Así que nada, dadle ahí, nos conozcamos y pongamos esto de los datos y la programación a trabajar para nosotros y no nosotros para ellos. Muchas gracias a todos por haberme seguido hasta aquí. Espero que os haya gustado el streaming de hoy. Y nada, nos vemos dentro de 2 semanas para el streaming en español, que será otro caso práctico. Y si queréis veniros al del inglés, que será la semana que viene, nos veremos ahí. Lo publicaré también en la newsletter. Si queréis, ya sabéis, dejáis aquí vuestro correo y vais recibiendo los contenidos que voy publicando. Un saludo, nos vemos en la siguiente.